Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 182. Mi muerte. Llevaba allí colgado en aquel madero ya varias horas. Ya no sentía mis músculos. Estaban entumecidos. Me dolían las heridas de los clavos en las muñecas y en los pies. La sangre no circulaba con normalidad por mis brazos. La falta de movimiento y la postura hacían que el aire no llegara bien a los pulmones, por lo que tenía que hacer grandes esfuerzos para poder respirar un poco, y me dolía la cabeza por la falta de oxígeno. Y allí, a mis pies, estabais todos vosotros, arrodillados unos, en pie otros, mirándome rotos por el dolor, enviándome vuestro amor infinito. Yo ya tenía los ojos cerrados, no podía abrirlos. Era más fácil soportar aquellas últimas horas así, con los ojos cerrados, y cuando volví de mi estado de luz, que duró mucho tiempo, entré de nuevo en mi cuerpo, que ya sentía muy débil, apenas con un hilo de vida. Aunque todavía estaba vivo, aunque no había partido hacia el Padre totalmente, mi cordón de plata, como ahora lo llamáis, yo lo llamo aliento de vida, no se había roto y allí estaba yo aún en la tierra, esperando que sucediera lo que Dios había previsto para mí. En un momento determinado, elevé una oración al Padre y grité con las pocas fuerzas que me quedaban, y le hice esta pregunta: Eli, ¿lama sabactani? Yo sabía que él no me había abandonado en ningún momento, pero la angustia sufrida durante todas aquellas horas, desde que salimos de Jerusalén camino del Gólgota, fue mucha, y en aquel grito que brotó de mi garganta y se elevó hacia el infinito, no expresé la duda de su presencia, sino la súplica de que me diera fuerzas, de que estuviera conmigo. Y en el justo momento de hacerle esta pregunta, recibí la respuesta instantánea y sentí que él estaba en mí, que nunca me había abandonado, que no me había dejado solo en ningún momento, y que mi hora final, pero al mismo tiempo la hora del triunfo, ya estaba muy cerca, que había terminado el sufrimiento necesario, la ofrenda del Cordero para realizar la redención, que Dios había aceptado mi sacrificio, no solamente de la cruz, sino de todos aquellos años entregados a Él y a los hombres, y que ya podría descansar muy pronto para continuar mi vida y mi obra de otra manera, de la manera concedida por Él, como un inmenso regalo de agradecimiento por todo lo hecho, con el regalo de continuar viviendo un tiempo más en la tierra, amando y siendo amado. Dicha y enorme recompensa que el Padre me concedía, como le pedí tantas veces, siempre poniéndome por detrás de su voluntad, siempre obedeciendo. Alguien me dio a beber un líquido que olía muy fuerte, un vino agrio mezclado con agua, y al momento una gran noche se instaló en mi ser, en la cabeza. Todo mi cuerpo fue invadido por una intensa y dulce oscuridad, por un silencio confortable, y ya no sentí nada más. Me quedé profundamente dormido, en un sueño de paz, de amor y de satisfacción muy grandes. Cayó mi cabeza, desmadejada y muerta. Fue aquel momento el de la consumación total y completa de la obra, la culminación de mi obra magna de amor, colofón de toda una serie de vidas entregadas a Dios y a los hombres. Y es cierto, en aquel mismo instante se desprendió de la tierra una oscuridad tal, una explosión desde las entrañas del planeta de tremenda intensidad, con la que ella desprendía y dejaba salir de su alma toda aquella oscuridad acumulada durante siglos por causa de los hombres. Se desprendió una oscuridad tan inmensamente grande que había estado arraigado en ella desde el comienzo de los tiempos, que provocó una onda expansiva de energía tan fuerte que produjo una explosión
semejante a la que produce una bomba nuclear, que hizo que temblara la tierra, que se rasgara el velo del templo y que se resquebrajaran sus columnas. Se provocó un terremoto. Se abrieron grietas enormes por todo Jerusalén. La tierra rugió. Los presentes escucharon el sonido de algo como un trueno de potencia inimaginable, que se escuchó muchos kilómetros alrededor. Luego empezó a tronar y a llover, y un viento huracanado comenzó a soplar en torno a nosotros. Y la mayoría de los presentes huyeron despavoridos. Vosotros no, os quedasteis allí, al pie de mi cruz, esperando la llegada de Yosef, que venía con el permiso de bajarme cuanto antes. Pilato se lo había dado, aunque se extrañó de que yo hubiera muerto tan pronto, porque lo normal era que los condenados estuvieran en las cruces varios días, y yo solo había estado colgado algunas horas. Pero a pesar de sus dudas, no quiso que mi cuerpo quedara expuesto allí por más tiempo. Él siempre fue contrario a mi ejecución y consideró un acto respetuoso bajarme de allí lo antes posible, y le concedió a Yosef el permiso para que me descendieran de la cruz. Es cierto que había que bajar los cuerpos de los maderos sin dejar pasar mucho tiempo, porque al día siguiente se celebraba el último de las fiestas y por eso se dio la orden de quebrar las piernas de los ajusticiados, para que, si alguno quedaba con vida, muriera rápidamente, como hicieron los soldados. En un día tan solemne para nuestro pueblo, no podían quedar expuestos los cuerpos de los condenados. Pero al llegar bajo mi cruz, los soldados vieron que ya estaba muerto, y entonces decidieron que no sería necesario hacerlo, cumpliendo así las Escrituras, en las que se había profetizado que ni uno solo de mis huesos sería quebrado. La oscuridad tan grande que durante siglos se había ido arraigando en la tierra, la oscuridad que vivía en el alma del mundo, hizo explosión y provocó toda clase de fenómenos en un entorno cercano en hombres, en animales y en la tierra misma. Hubo quienes dijeron atemorizados al ver todo aquello que verdaderamente yo era el Hijo de Dios. Todos los presentes estaban aterrorizados porque nunca se había sentido una tempestad ni un terremoto tan violentos. La madre tierra gritaba y se sacudía mientras expulsaba de sus entrañas tan inmensa masa de negatividad generada siglo tras siglo a causa de los comportamientos y sentimientos de los hombres. Se produjo una liberación de tal energía y una onda expansiva que resonó en muchos kilómetros a nuestro alrededor. Se agitaron las aguas, se derrumbaron las piedras, se rasgó el velo del templo, se abrieron enormes grietas en el suelo, pero la tierra quedó liberada. Todos vosotros, mi madre, mi amada esposa, mis hermanos, Johanan, mis tíos y mis más fieles amigos permanecisteis allí inmóviles y desmoronados, destrozados, hasta que cuando cesaron tan grandes manifestaciones de la naturaleza, pudisteis acercaros junto a los maderos, porque allí no quedó ni un solo soldado, ni un solo sacerdote o fariseo. Tal fue el pánico que provocó el acontecimiento, porque muchos también esperaban ya el castigo divino. Sus conciencias no estaban en paz, sino llenas de remordimientos, porque casi todos en el fondo de ellos mismos sabían que habían asesinado a un hombre justo, a un gran profeta, a un gran maestro y a un inocente. Y allí permanecisteis todos esperando, y mi alma os vio a todos, vio vuestros rostros empapados por la lluvia y por las lágrimas, y mi amor os envolvió como un manto de luz y paz y consuelo, porque yo ya sabía que dentro de poco volveríamos a estar juntos, volveríamos a estar en la luz del Padre y elevaríamos nuestras oraciones de agradecimiento por el gran regalo que había hecho a su Hijo para toda la eternidad, regresar a la vida, continuar amando y trabajando, pero de una forma totalmente diferente. Con todo mi amor, Yeshua.